Y ahora vamos a hablar de Guatemala, porque la Fiscalía ha presentado dos solicitudes de retiro de inmunidad contra los diputados Aldo Dávila del partido WINAC y Román Castellanos del movimiento Semilla como parte del caso por la toma de la Universidad de San Carlos en el 2022. Ambos diputados serían investigados por los presuntos delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales y sedición, así como tráfico de influencias y asociación ilícita. La toma de la universidad fue una protesta iniciada en abril del 2022 contra el rector del centro universitario, Walter Mazariegos, por haber sido designado en el cargo a través de un proceso fraudulento denunciado por varias asociaciones estudiantiles que tomaron la universidad a modo de protesta e indignación. Ahora, la Fiscalía ha emprendido distintas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o evitar la libre formación de grupos políticos, aludiendo al caso de la toma de la Universidad San Carlos y la financiación del partido Semilla. Por este motivo, miles de personas mantienen bloqueos y marchas a lo largo de Guatemala, exigiendo que la fiscal María Consuelo Porras sea removida de su cargo por ser acusada de ejercer acciones para alterar los comicios electorales y evitar la toma de posesión del electo presidente Bernardo Arévalo el próximo 14 de enero. Y me voy a comunicar en estos momentos con Román Castellanos, diputado del movimiento Semilla, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Román? Un placer. Hola, mucho gusto, Carmen. Igualmente. Saludos, muy agradecido por estar aquí de nuevo. Román, ¿qué está pasando en Guatemala y sobre todo entendiendo los diversos mecanismos y actuaciones también por parte del Ministerio Público en contra primero del movimiento Semilla, la personería jurídica, y por otro lado también contra el presidente electo Bernardo Arévalo y su binomio presidencial? En ese sentido, también esto recae contra los diputados. Si tengo entendido, tú también estás dentro de todas estas investigaciones y también de este periodo de antejuicio, que me imagino es todo un proceso, pero quiero saber cómo te afecta, primero, políticamente, segundo, en qué se marca la investigación y que puedas explicar también a todo el auditorio tus sensaciones y tu percepción de cómo está actuando el Ministerio Público. Bueno, justo esta acción del Ministerio Público se enmarca dentro de un conjunto de acciones espurias, ilegales, ilegítimas y hasta ridículas que ha presentado el Ministerio Público para poner en cuestión y en duda el proceso electoral en el que el movimiento Semilla junto a Bernardo Arévalo ganan las elecciones en Guatemala. Y empezó con la impugnación de los resultados. Al no lograr nada en este sentido, pues cancelaron la personería jurídica del movimiento Semilla, luego suspendieron a Semilla en el Congreso de la República y la Corte Constitucional en su momento le dio la razón a Semilla de que el fiscal no tenía por qué suspenderle. Y a partir de ahí, desde el Ministerio Público se han emprendido un conjunto de acciones para detener la investidura del presidente Arévalo, y nosotros le hemos llamado, y se conoce a nivel internacional, ha emprendido un golpe de Estado, prácticamente para evitar que el presidente electo asuma y todo el partido también asuman los diputados electos para el Congreso de la República. Básicamente es un golpe a la democracia y un golpe a la voluntad popular. Y al no encontrar ya más razones, ahora amarra un caso con la Universidad Nacional, pues en cuya casa de estudios hace un año, más de un año, se llevaron a cabo unas elecciones fraudulentas para imponer a un rector. Y esto fue así porque la universidad, también en el contexto en el que se encuentra el país, juega un rol importante en el Estado, ¿no? Nombra jueces y magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, juega un rol importante para la elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad, tiene una CIA, la universidad, y varios puestos en el Estado. Ese es el interés que tienen los actores corruptos por la Universidad de San Carlos, y por eso montaron una elección fraudulenta para imponer a un rector. Ante esta situación, estudiantes, profesores e incluso autoridades de la misma universidad se opusieron, cuestionaron, manifestaron y rechazaron esta imposición. Y pues algunos estudiantes tomaron la universidad y algunos de nosotros opinábamos respecto a esta situación, ya por nuestro rol como representantes del pueblo, y pues algunos también, en mi caso yo soy egresado de esta universidad y también docente en su momento, pero ahora resulta que el Ministerio Público lo que indica es que
el movimiento Semilla utilizó la Universidad de San Carlos como plataforma política. Exactamente, y ahí quiero ir, porque escuchando al fiscal de estas investigaciones en una conferencia de prensa, pues ha dicho y ha esbozado que el argumento sustancial aquí es que el bastión político de estos actores, ¿no? Como Bernardo Arévalo, tú también, y también otros personajes, otros actores políticos, también diputados del movimiento Semilla, estuvieron ahí presentes. Incluso expresiones por Twitter son como que elementos probatorios Así, indispensables para esta investigación. Entonces, claro. yo te pregunto, y así directamente, Román, ¿en esa toma de la universidad hubo acciones vandálicas? O sea, ¿qué tipo de acciones hubo? Porque lo que pasa es que la tesis fiscal no se basa tanto, me parece, en las acciones o la forma de cómo ocurrió esta toma, y bueno, se investigará y se encontrará a los involucrados. Por eso te pregunto. Y por otro lado, esto de tema de evasión político, o sea, ¿se está politizando este tema? ¿A qué grado? Porque si uno ve también de otras investigaciones del Ministerio Público, es como que de una u otra forma quieren afectar el peso político del presidente electo. Así es, sí. La finalidad es amarrar un caso que no tiene que ver, ¿no? Porque en ningún momento se ha utilizado a la universidad como plataforma, eso fue hace ya más de un año, y en todo caso el Tribunal Electoral hubiera sancionado si eso hubiera sido De así. acuerdo. De hecho, es el partido de gobierno, el partido oficial, quien sí tiene mucho que ver en el proceso electoral y la universidad, porque el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos fue vicepresidente del candidato del actual gobierno, y además también tuvo una candidata que fue decana de un centro regional de la universidad en el occidente del país. O sea, ellos sí que metieron las manos en la universidad para influir de alguna manera, y ahí es donde se ve el vínculo de los actores corruptos con de la universidad. Y en realidad lo que pasó es que nosotros hemos expresado nuestro rechazo al fraude electoral y hemos cuestionado también el proceso, ¿no? Claro. Porque hemos opinado y además somos representantes en el Congreso, y los estudiantes, las autoridades la sociedad o los egresados nos buscan para exponer este Pero tema. es que no entiendo algo. En todas partes del mundo, en una universidad, prácticamente un claustro académico, político, donde se debate ideas, cualquiera puede tener una postura contraria, es debatir, es hablar. O sea, prácticamente lo que se está diciendo, bueno, están enmarcados en una investigación en estos momentos por un hecho que ocurrió hace aproximadamente un año y por emitir declaraciones. Y supuestamente Sí, donde también hay libertad de prensa, donde uno tiene totalmente. que defender también sus intereses, ya sea usted como académico, ya sea como también líder pues universitario, y en ese caso también había que expresar algún tipo de comentario al respecto. Ahora, yo le debo preguntarle, diputado, si bien es cierto que se han entregado las credenciales a Bernardo Arévalo y también a su vicepresidenta, la condición política, el peso político que ustedes tienen dentro de la Cámara, ¿cómo les ha afectado también el hecho de que le han retirado la personería jurídica? O sea, esa afectación directa al movimiento Semilla en cuanto, por ejemplo, la conformación de las comisiones, en las sesiones, en los bloques, ¿su poder político se ha debilitado? Bueno, esta suspensión de nuestra calidad como bancada al Congreso quedó sin efecto porque nosotros presentamos recursos legales. De hecho, se demostró que fue una acción arbitraria de abuso de autoridad, de abuso de poder de la Junta Directiva del Congreso. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que de nuevo se nos retire la calidad de bancada, donde nosotros, por esa acción, perdemos muchas prerrogativas como diputados, justamente de Exactamente. poder integrar las comisiones de Ahora, y trabajo. esto se suma a esta nueva solicitud, ¿no?, del retiro de inmunidad por este Sí, caso de un ahora, SAC. claro. Claro, ahora lo que están haciendo es vincularnos con el caso de la universidad, que en sí mismo puede tener su propio proceso de Claro. investigación, indagación, y seguramente pues habrá ahí algún tema que investigar, pero que no necesariamente tiene una relación con un partido político que pasó a segunda vuelta, ganó la segunda vuelta de manera arrolladora y ha entrado como un partido político y un presidente electo no alineado a los poderes tradicionales de la política y los partidos tradicionales en el país. Ese es lo que en realidad están peleando los del régimen vigente en Guatemala, que es de alguna manera socavar el proceso democrático, burlar la voluntad popular
que dijo en las urnas, que es Bernardo Arévalo y Karin Herrera, los presidentes y vicepresidenta electas, y los diputados y diputadas del movimiento Semilla. Sin embargo, creo que lo que demuestra aquí el Ministerio Público es que al no encontrar ningún otro argumento para bajarse el proceso electoral y dar un golpe de Estado definitivo, está amarrando un caso de la Universidad de San Carlos donde nosotros pudimos haber opinado. Sí. Y que siendo es llamativo, o sea, es llamativo realmente. claro. ¿Y cómo van a entrar todo en esa bolsa, en esas investigaciones? Ahora yo le pregunto, ¿se sienten ustedes atacados de todos los frentes a través del Ministerio Público? Sí, del Ministerio Público, sí, es un ataque que empezó desde que pasamos a segunda vuelta, con la impugnación de los resultados, con la cancelación de la personalidad jurídica y ahora con la persecución incluso a los magistrados del Tribunal Electoral, y están Tal buscando cual. cualquier mecanismo para dificultar la asunción del presidente Arévalo. Sin embargo, nosotros pues tenemos la verdad, la ley de nuestro lado, porque el Tribunal Electoral certificó ya los resultados. Así es. Y en todo caso, si van a suspender a un partido, tienen que hacerlo por la legislación electoral y no la legislación de delincuencia organizada, que es la que están utilizando para bajarse a un partido político, como lo decimos aquí en Guatemala. Entonces, sí, Totalmente es clarísimo. un golpe de Estado que continúa desde el Ministerio Público para burlar la voluntad del pueblo de Guatemala y limitar las libertades fundamentales como las de expresión, manifestación y organización. Clarísima su postura y toda la explicación de cómo pues se vienen desarrollando las actuaciones del Ministerio Público desde Guatemala. Muchas gracias al diputado del Movimiento Semilla, Román Castellanos, el movimiento que ganó y tiene a Bernardo Arévalo pues ahí como líder y cabeza, y el próximo, bueno, el presidente electo con las credenciales, y va a asumir el poder muy pronto. Muchas gracias. Gracias.